Sembrando la semilla de la fe, reconciliándote con Dios. Segunda de Corintios 5, 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este pasaje vemos cómo el hermano Pablo le está diciendo a todos sus oyentes que necesitamos reconciliarnos con Dios. El mundo está tratando de reconciliarse con Dios por medio de su religión, por medio de tener conocimiento de Dios o por medio de buscar un contacto con Dios directamente. La única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Probablemente tú preguntes, pero ¿por qué me tengo que reconciliar con Dios si yo me llevo muy bien con Dios? Yo amo a Dios, yo no odio a Dios, yo no estoy en contra de Dios. Yo no soy amigo de Satanás. Te quiero decir que desde que tú fuiste engendrado, tú naciste con el pecado. Ese pecado que traemos en la sangre, que traemos en el corazón, que traemos en el ser completamente. Desde pequeños, en cuanto nacemos, traemos el pecado impregnado. Por descendencia. Dios es 3 veces santo. Dios es puro, Dios es limpio. Y en el reino de los cielos no va a entrar el pecado, ni el pecador, ni aquel que no esté limpio de pecado. Quizá tú, vuelvo a repetirte, has tratado de limpiarte por medio de mandamientos de hombres, por medio de buenas obras. Mucha gente dice, pues sí, yo soy pecador, yo hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Déjame decirte que el entrar al reino de los cielos no es por medio de una balanza para ver cuántas obras buenas hiciste y cuántas obras malas, y si tus buenas obras son mejores que las malas, vas a entrar al reino de los cielos. No, así no es. Ya que en el reino de los cielos no puede entrar absolutamente nadie que tenga aunque sea una manchita pequeña de pecado. Para eso tú necesitas reconocer que eres pecador. Necesitas reconocer que aunque hagas cosas buenas, también traes el pecado impregnado. En el reino de los cielos no puede entrar gente que tenga poquitos pecados, algunos pecadillos, pecados muy simples, nada absolutamente. En el reino de los cielos únicamente tiene que entrar gente que está limpia totalmente de pecado. Probablemente tú digas, ¿y a poco usted o tú estás limpio de pecado? Déjame decirte que así es, pero no porque yo sea bueno, ni porque yo no peque, ni porque yo no haya hecho pecado. Te vuelvo a repetir, desde que fui engendrado traigo el pecado impregnado en mi cuerpo, en mi ser. La pregunta sería entonces, ¿cómo le hago para ser limpio de pecado? Primeramente, antes de decirte, yo te quiero decir también que el que tú seas pecador, el que traigas un pequeño pecado, el más insignificante, uno solo, tú eres enemigo de Dios, enemiga de Dios. No importa la edad que tengas, no importa tu jerarquía, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, tu posición económica, no importa nada de eso. No importa si eres el presidente o eres el mendigo. Todos, desde que somos engendrados, pasamos a ser enemigos de Dios. En cuanto tenemos conciencia, pasamos a ser enemigos de Dios porque ya somos conscientes de que tenemos el pecado.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros los que conocemos cómo reconciliarnos con Dios, debemos de decirle a las demás personas que no van a entrar al reino de los cielos, sino se reconcilian con Dios. ¿Por qué Jesucristo sería el único que te puede reconciliar con Dios? Porque es el único que no conoció pecado. Es el único que no nació de hombre, únicamente de mujer. Sí, su madre era pecadora también, ya que nació y fue engendrada en pecado primeramente. Pero ella fue la receptora, ya que el Espíritu Santo de Dios fue quien hizo posible que Jesús entrara, quedara en el vientre de María. Así que es el único que no conoció pecado, no fue engendrado en pecado, no nació en pecado, no hizo pecado durante toda su tiempo aquí en la tierra, su edad, su vida aquí en la tierra. Fue tentado, claro, pero nunca pecó. Jesucristo tenía que venir de parte del Espíritu Santo. Tenía que ser Dios hecho hombre para poder venir a pagar lo que se había perdido, lo que se había vendido a través de Adán en su desobediencia. Dios no puede quitar el pecado nada más porque sí. Tenía que venir un hombre, ya que un hombre fue el que nos entregó al pecado. Pero ese hombre tenía que ser hecho a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Así que por eso es por medio de Jesucristo, el único medio de salvación. No es ninguna religión, no es Mahoma, no es Buda, no es el Dalai Lama, no es Teresa de Calcuta, no es el Papa, no es ninguno. Ni tampoco porque te bañes en agua bendita, o te bañes en el río Jordán, o te bañes en aceite, o te bautices en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Nada de eso te puede hacer que te reconcilies con Dios. Quizá tú no creas que estás enojado, que Dios está enojado contigo. Quizá tú digas, no, yo no soy enemigo de Dios. Dios sí me ama, Dios sí me quiere. Dios es el único que me puede entender. Pero déjame decirte que no es así. Dios dejó estipulado que reconciliarnos con Dios es a través de Cristo. Te decía yo que no es porque dejemos de ser pecadores o porque dejemos de pecar totalmente. Mientras estemos en esta tierra nos vamos a equivocar y vamos a seguir siendo pecadores. Pero por medio del sufrimiento, de la cruz, de esa cruz donde fue derramada toda la sangre de Cristo, y por medio de ese pago en la cruz, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre eterno. Jesucristo ya pagó por tus pecados. Jesucristo en la cruz venció a la muerte al resucitar al tercer día. Jesucristo venció a Satanás también, ya que nadie había resucitado eternamente, solo Cristo. Todos han muerto, María, José, Pablo, Pedro, todos han muerto. El único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Tú podrías decir, bueno, si ya pagó, entonces ya para qué voy a Él. Sí, pero la Escritura dice que únicamente a través de Cristo, de creer en Cristo, de ser como Cristo, de obedecer a Cristo, de amar a Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, podemos reconciliarnos con Dios. Te invito, amigo, amiga, a ti que estás escuchando este pequeño mensaje, esta semilla de la fe. Acércate a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, reconoce que has querido hacerlo con tus propios medios y entrégale tu vida a Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador. No hay una manera de orar, una manera de hacerlo.
Esto es entre Dios y tú. Si tú reconoces que eres pecador, ve a Él, reconócelo y reconcíliate con Dios. Dios te bendiga.